Reunión Regional ANCAM 2025. Como sabemos, la ANCAM tiene el compromiso de acercar a las regiones la capacitación y por ello hoy nos encontramos en Ensenada, Baja California, extraordinario y bello lugar que además nos lleva a recordar el nacimiento de nuestra querida ANCAM. En este marco, tengo el gusto de presentar a los integrantes de la mesa de honor y nos acompaña nuestro actual presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, el doctor José Antonio Magaña Serrano. Es un gran honor contar con la presencia del presidente fundador de nuestra asociación, el doctor Guillermo González Ramírez. También nos acompaña la vicepresidenta de la ANCAM, la doctora Yolosóchil García Jiménez. Igualmente nos distingue con su presencia la secretaria de la actual Junta Directiva, la doctora Luceli Yáñez Gutiérrez. Como tesorera de esta asociación, nos acompaña la doctora Hilda Reina Peralta Rosado. Y como secretario adjunto, igual de la ANCAM, el doctor José Ángel Cigarroa López. Gracias. Bien, pues vamos a pedir que dé un mensaje el doctor Magaña y después pasamos a lo que es la conferencia magistral, que creo que ya estén por ahí conectados. Por favor, doctor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acudir a este llamado para nuestra primera reunión regional de cardiología 2025 de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Mis primeras palabras son de agradecimiento a ustedes por dedicar su tiempo para realizar con nosotros este viaje de 3 días a través de lo último en la medicina cardiovascular, metabólica y renal. Agradecimiento a nuestro presidente fundador, quien hoy nos recibe con los brazos abiertos en su tierra, en la bellísima ciudad de Ensenada, y por haber ayudado en la gestión y en la coordinación de este evento. Muchísimas gracias, maestro, por ello. A nuestro extraordinario grupo de logística y de administración encabezado por la maestra Pacheco, quienes con la excelencia y el compromiso de siempre hacen de esto una realidad. A nuestro cuerpo docente, quienes con toda la generosidad comparten su experiencia, su expertise, para que todos estemos sintonizados en una misma frecuencia en lo último y lo mejor de la medicina cardiovascular. ¿Por qué Ensenada? ¿Por qué La Baja para abrir las sesiones académicas de este bienio? Por muchas razones. Soy un hombre convencido en los símbolos y soy un hombre que está convencido, sobre todo en lo que la palabra gracias significa. Hace 41, casi 42 años, nació aquí, en La Baja, nuestra Asociación Nacional de Cardiólogos de México, que hoy se ha convertido en la comunidad cardiológica más grande del país. Y es aquí donde inicia la patria, donde hoy estamos dando un golpe de autoridad, sobre todo en una situación coyuntural en donde el mundo vive momentos convulsos, momentos difíciles, momentos en donde la polarización de las ideologías se encuentran, pues, contaminando muchos de los ambientes que incluso contaminan hasta los domésticos. Pero hoy, estar aquí y que ANCAM llegue aquí donde empieza la patria a dar ese golpe de autoridad con ciencia, con conciencia, nos reconoce que somos una asociación
pues incluyente, poderosa, que tiene todas las capacidades para que nuestros vecinos del norte, aquí a menos de 100 kilómetros, pues volteen a ver no hacia abajo, sino hacia arriba si volteamos el mapa de lo que somos capaces, de tener sesiones académicas de clase mundial. ¿Por qué la baja? Porque nuestro presidente saliente, el doctor Arturo Guerra, hizo una excelente labor durante su bienio y hoy el compromiso es dar continuidad, continuidad con cambio, continuidad con equilibrio, continuidad con evolución. Le agradecemos su presencia, Arturo, siempre, tu herencia, a tu mesa directiva. ¿Por qué la baja? Porque ANCAM es una asociación que es líder y que es una asociación que tiene hoy por hoy el mayor número de convenios de colaboración con sociedades y asociaciones médicas nacionales e internacionales. Y una de ellas, muy importante, es la AMPAC. Y hoy su presidente está aquí con nosotros, mi queridísimo amigo, el doctor Parcero, quien pues es una autoridad en la cardiología, no solamente en la baja, sino también en nuestro vecino del norte, y es también una parte, una forma de darte las gracias en este apoyo que durante este bienio nos estás dando, mi querido JJ. Y podríamos decir muchas cosas, hablar incluso de los tacos de la Guerrerense y del Valle de Guadalupe, pero nos ocuparíamos mucho tiempo. Hoy lo que quiero decirles a todos ustedes es que tendrán un viaje de 2 días y medio a través de un problema de salud que se ha convertido en la principal preocupación de la medicina cardiovascular, metabólica y renal en el mundo, y que con el riesgo de hacerlo un paisaje y de no actuar en consecuencia, nosotros decidimos hacer un alto y decir, hoy nuestro compromiso más que nunca es prevenir. Prevenir es nuestra meta y con esta frase les damos la bienvenida a esta primera reunión regional de cardiología 2025 de ANCAM. Muchas gracias. Y para iniciar con nuestras labores académicas, pues qué mejor que tener una conferencia magistral por parte de un médico que se ha distinguido en los últimos años, no solamente por ser un líder regional, sino también por un compromiso social. Habitualmente, cuando nosotros abrimos las conferencias magistrales, invitamos a médicos angloparlantes, volteamos mucho al norte, pero hoy quisimos voltear al sur. Hoy quisimos voltear a Guatemala y quisimos voltear hacia una personalidad que es el doctor Fernando Estuardo Viz, cardiólogo, formado en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, expresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, la SIAC, y quien recientemente recibió el award por compromiso social por parte del American College of Cardiology en sus sesiones científicas 2025 en la ciudad de Chicago, para que Fernando, con esa visión de bloque, con esa visión regional, latina y con la buena prosa y la buena lengua que le caracteriza, nos hable de este síndrome cardiorrenal metabólico, la nueva frontera. Le agradecemos muchísimo a Fernando estar con nosotros. Él está de manera remota, conectado, para compartir los siguientes minutos. Les pido por favor a todos ustedes recibirlo con un fuerte aplauso y también preparar sus preguntas, porque tendremos al final de la conferencia un espacio para poder intercambiar con él algunos de los aspectos más importantes de su charla. Muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Quisiera dar las gracias al doctor Antonio Magaña por la
amable invitación el día de hoy para que podamos aquí charlar algunos minutos sobre un tema que creo que es muy importante. Cuando Tono me hizo la invitación, traté de pensar cómo podría ser la mejor manera de abordar el tema, ya que me había pedido Antonio un par de cosas muy puntuales, sobre todo que abordáramos este tema desde la visión de la Asociación Americana del Corazón, de la American Heart Association. Así que, para poder llegar a abordar el tema, que es relativamente nuevo como tema, aunque muy viejo como concepto, pensé que probablemente desde el punto de vista cardiovascular iba a tener que abordar cómo nosotros como cardiólogos vemos esto y tratar de pensar un poco como nefrólogo, un poco como endocrinólogo, para poder tratar de armar todo esto en una sola visión. Así que todo me has hecho pensar de qué manera realmente iba a abordar este tema y espero que con esto pues tengamos una bonita discusión al final de la conferencia. Esta es mi declaración de conflictos de interés y por supuesto para esta conferencia me mueve la amistad y el amor por el ANCAM, del cual al ser egresado del siglo XXI es como mi sociedad madre. Así que vamos a hablar un poco del síndrome cardiometabólico renal, la nueva frontera. Vamos a tratar de ir caminando hacia cómo podemos unir todo esto en un solo concepto, pensando que muy probablemente ahorita los endócrinos tengan un concepto muy glucocéntrico, no muy parecido al nuestro, y los nefrólogos estén muy pendientes en el concepto de prevenir el daño renal, olvidando que probablemente el daño cardiovascular viene de la mano al de enfermarse la microvasculatura. Vamos a tratar de analizar algunos conceptos que creo que son muy, pero muy importantes para este escenario. Y bueno, al final de todo esto vamos a tratar de llegar a conclusiones que son bien interesantes y a propuestas que creo que son muy importantes en la actualidad. Creo que como cardiólogos tenemos muy claro que tenemos cosas muy importantes en que trabajar en la vida, en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Por de aquí es de donde nace los 8 esenciales para la vida. Esta es una propuesta que hace la American Heart Association hace 3 años atrás y sobre todo tiene que ver en 8 escenarios diferentes, con 4 escenarios que son muy importantes en el control de los factores de riesgo cardiovascular y el otro en el abordaje de buenos hábitos de salud. Cuando se crean los 8 esenciales para la vida, la idea era dejar de una manera muy clara hacia dónde estaba el concepto de prevención cardiovascular. Y aunque es un concepto muy interesante, es un concepto que desde el punto de vista práctico en la vida se volvía muy exclusivo para nosotros los cardiólogos. Ya les voy a explicar por qué. En el concepto de los 8 esenciales, se habían dejado por fuera ciertos aspectos que eran muy importantes para poder mantener en activo los 8 esenciales. Y esto tenía que ver con la salud psicológica. Cuando la salud psicológica se deja de fuera, y sobre todo esto nos dimos cuenta durante la pandemia de COVID-19, el no tomar los medicamentos, el no mejorar los hábitos de vida, el ya no hacer ejercicio por el hacinamiento o el ya no tener plata para comprar los medicamentos, hacía que probablemente se perdiera el sentido en el escenario de la prevención cardiovascular. Así que habían cosas muy importantes que afectaban a los 8 esenciales, como la ansiedad, la hostilidad, el enojo, los estresores sociales, y esto se venía reflejado en una caída del optimismo, la sensación de tener una idea de qué iba a ser yo al futuro. Entonces, había algo que se estaba quedando fuera en los 8 esenciales. ¿Por qué decidí hablar de esto al inicio? Porque probablemente esto afecte a todas las especialidades, como ya van a ir viendo en algunas de mis conclusiones. Y al afectar a todas las especialidades, probablemente esto tenga un impacto muy importante. Así que cuando nosotros publicamos esto un año antes en la Sociedad Interamericana de Cardiología, hablamos de que en los países de bajos ingresos económicos, aunque esto probablemente sea aplicado a la población en general, el impacto que tenía el estrés psicosocial, el nivel de educación,
y el conocimiento afectaba directamente a los factores de riesgo cardiovascular. Y ustedes se dirán, porque esto es muy importante hablarlo si vamos a hablar de síndrome cardiometabólico renal, porque obviamente antes de la degeneración de los factores de riesgo cardiovascular hay cosas muy importantes que nosotros tendremos que ir analizando. Los cardiólogos en los últimos años hemos tomado como la costumbre de ir a invadir otras especialidades. Los hemos hecho en ginecología, lo hemos hecho en oncología, lo hemos hecho en diabetes, lo hemos hecho en falla cardíaca, porque tenemos la facilidad de que nosotros tenemos claro el concepto de prevención. Cuando nosotros prescribimos un medicamento, lo que estamos buscando realmente es evitar los eventos cardiovasculares futuros. Así que es muy sencillo esto. Si yo te doy un medicamento para mejorar el control glucémico, yo sé que este medicamento va a mejorar la proteinuria como antihipertensivo, va a mejorar la actividad y la función renal como antidiabético, o que tal vez el hecho de que yo te dé una combinación de varios medicamentos haga que tu pronóstico cardiovascular a largo plazo sea considerablemente mejor. Así que antes de llegar a este concepto, sabemos que las personas deben ser adecuadamente educadas para poder entender hacia dónde vamos caminando y que estresantes sociales como el tener casa, el no tener casa, el tener trabajo, el no tener trabajo, el vivir en condiciones adecuadas a largo plazo impactan en la enfermedad cardiovascular. Así que el estrés psicosocial, la depresión y la ansiedad son enfermedades que no se quedaron fuera de este escenario y fueron donde se incluyeron en el 9 esenciales para la vida, que fueron posteriormente llamados los 9 cruciales para la vida. Así que obviamente a los 8 que ya conocíamos agregamos el estrés psicológico. ¿Qué tiene que ver esto a largo plazo? Y es que miren, cuando uno habla de síndrome cardiometabólico renal, muy probablemente estamos hablando de algo que no solamente nos va a concernir a nosotros como cardiólogos, y como van a ver más adelante, la propuesta del American Heart es muy importante en este escenario. Así que lo que nosotros tenemos que es fortalecer los pilares para poder ir caminando en este escenario. ¿Y qué es lo que pasa realmente en las grandes especialidades? Es que nosotros somos pequeños feudos. Está el pequeño feudo cardiológico, el nefrológico, el endocrinológico y el feudo de los internistas. Y tenemos estas divisiones, en algunos tenemos ríos, en otros tenemos montañas. Esto es como el mapa del Hobbit. Y lo que tenemos que hacer es ir caminando de torre en torre para poder tocar puertas y tratar de ayudarnos. En realidad, nosotros no hemos logrado ganar la batalla de las enfermedades cardiovasculares porque tenemos este tipo de mapas. Y cuando nosotros trabajamos en este tipo de escenarios, yo me preocupo por las coronarias, el otro por las renales, y aquel se prepara preocupará por la microangiopatía para evitar la pérdida de las extremidades. Pero se nos olvida que todos los caminos llevan a Roma. Y como todos los caminos llevan a Roma, es probablemente donde tenemos que buscar el punto intermedio. ¿Qué es lo real en enfermedad cardiovascular o cardiometabólica renal endocrinológica? Que la gran mayoría de nuestros pacientes se encuentran alojados en esta tabla y la gran mayoría de ellos son de verdaderamente alto riesgo o de alto riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo veo a este paciente en el consultorio y decido iniciar tratamiento farmacológico, la gran mayoría de ellos ya tienen un pronóstico cardiovascular que probablemente vaya en contra de lo que yo estoy pensando como cardiólogo. Y probablemente yo logre evitar la enfermedad coronaria de este paciente, pero no logre evitarle la hemodiálisis. Y entonces los pacientes de bajo riesgo realmente ocupan a un pequeño porcentaje de la población. Y quiero que ustedes vean el increciendo del riesgo cardiovascular. Aunque en esta tabla arranca a partir de los 40 años de edad, cuando nosotros clasificamos el riesgo de estos pacientes, por supuesto, todos tienen un riesgo diferente dependiente de la edad. Y como lamentablemente no tenemos un riesgo para menores de 40 años aún, tenemos que pensar que todos estos pacientes probablemente no se enferman. Pero si ustedes corren el color hacia este lado, podemos entender que probablemente el inicio de la enfermedad cardiovascular arrancó mucho tiempo antes y que estos pacientes llegan a ser pacientes de muy alto riesgo porque realmente iniciaron a edades muy tempranas. Y entonces, ¿qué sería lo correcto en los procesos de prevención cardiovascular? Que nosotros no consideramos al paciente que tenemos enfrente como un paciente sano al cual nosotros vamos a estimar una probabilidad bayesiana, no. Este paciente aparentemente sano
debe de llegar, en el momento que llega al consultorio de ustedes, es un paciente enfermo, aparentemente sano, al que yo debo calcular un riesgo durante los siguientes 10 años de su vida. Y si yo considero a todos los que están sentados delante de mí como aparentemente saludables, el siguiente paso solo es que les diga, ok, tú, Pedro, aparentemente saludable, tienes una probabilidad durante los siguientes 10 años cercana al 15% de presentar una enfermedad cardiovascular por los factores de riesgo cardiovascular o el daño a órgano blanco que tú padeces. Y entonces, esta tarde vamos a tratar de ir abordando todos estos conceptos con ojos de cardio. Me voy a meter en los ojos del endocrino y me voy a meter en los ojos del nefrólogo para tratar como un único facultativo, tratar de expresar cuál es la condición específica de riesgo para este ser humano. Esto es muy importante. Cada vez que Pedro se sienta delante de ti, es un paciente que tiene un cálculo de riesgo que lo establece como una persona individual que va a recibir un tratamiento médico. Pacientes de bajo riesgo, los que tienen menos de 5%, este es el estudio SCORE, es el que nosotros desde la Sociedad Interamericana de Cardiología sugerimos. Tenemos publicados los factores de corrección y actualmente con Europrevent estamos trabajando algo que va a ser el SCORE-SIAC. Mientras eso llega, eso es lo que nosotros sugerimos, gente de México o Norteamérica, el índice de corrección, si no estoy mal, es de 1.7%. 1.7 por el porcentaje obtenido. Moderado riesgo del 5 al 10%, 0.7, 1.2 para el Caribe, perdón. Del 5 al 10% es moderado riesgo, del 10 al 20% es alto riesgo y verdaderamente alto riesgo es más del 20%. Por lo tanto, cuando yo te digo a ti que tienes más del 10% de riesgo, realmente lo que te estoy estableciendo es que la probabilidad que tienes durante los siguientes 10 años de tu vida de presentar un evento cardiovascular importante es una posibilidad muy alta. ¿Sí? Cuando nosotros establecemos un riesgo es qué va a pasar durante los siguientes 10 años de mi vida o antes de que yo cumpla los 60 años de edad, como lo definió el estudio Framingham en la actualidad. Y entonces, empecemos con escenarios metabólicos inicialmente para tratar de ir caminando en esta progresión. Tenemos entonces como primer componente del síndrome metabólico, vamos a hacerlo metabólico, cardio, renal o endocrinológico, probablemente en ese orden, es que tenemos la obesidad. Actualmente sabemos que los latinoamericanos tenemos una propensión a la obesidad mucho más alta que la que se compara con otros países de Europa, y probablemente solo superados por América del Norte. Pero aquí tenemos dos tipos de obesidad. La obesidad del tejido adiposo funcional y la del tejido adiposo disfuncional. En la estimación del cálculo de riesgo cardiovascular, a nosotros nos gusta realmente dispensar mucho de los valores terapéuticos con los que solemos trabajar, pero muy probablemente sería muy necesario ver la distribución grasa por medio de tomografía axial computarizada en este grupo de pacientes, porque aquellos que tienen un activo adiposo subcutáneo funcional probablemente tengan un riesgo cardiovascular mucho más bajo que los pacientes que tienen un tejido adiposo disfuncional. Y aunque la probabilidad de la presentación de efectos cardiovasculares realmente no depende solo de la obesidad, sino de la disfuncionalidad de este tejido adiposo subcutáneo, es muy importante entender que esos pacientes están en un proceso inflamatorio sistémico muy importante y que va a afectar a todos los órganos de la economía. Por lo tanto, yo como cardiólogo no debería esperar únicamente que incremente mi riesgo cardiovascular. Este paciente tiene más propensión al desarrollo de diabetes, tiene más propensión al desarrollo de hígado graso no alcohólico, tiene más propensión al desarrollo de enfermedad cardiovascular o de enfermedad renal crónica. Entonces, cada vez que un paciente se sienta con nosotros, deberíamos tener las herramientas necesarias para poder establecer qué tipo de obesidad tú tienes, y si esta obesidad disfuncional te establece un riesgo. El que sea bajo no implica que no vaya a generar programas de prevención cardiovascular, pero que sea muy alta probablemente indique que este proceso de prevención cardiovascular deba ser mucho más intenso y en la utilización de fármacos que me ayuden también en la reducción de este peso. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Que tenemos estas vesículas derivadas del tejido adiposo extracelular, que son las que probablemente funcionan como RNA, y la activación de estas proteínas de RNA es lo que va a hacer a que este paciente probablemente desarrolle cualquier tipo de enfermedad en daño órgano blanco, ya sea por lipodistrofia, resistencia a la insulina, enfermedad renal o
que vaya a seguir perpetuando este tipo de obesidad. Tenemos pacientes que bajan muy fácilmente de peso y pacientes que no lo hacen. Así que si nosotros no empezamos a ver a estos pacientes con ojos de nutricionista, probablemente aquí es donde vamos a patinar mucho en estos escenarios. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque a los cardiólogos les interesa conocer que el paciente más obeso tiene una relación de inversa proporcionalidad a la relación de flujo de reserva coronaria. Así que entre mayor es el índice de masa corporal, menor es el índice de reflujo, el de flujo de reserva coronaria en estos pacientes. Y esto es lo que probablemente va a impactar en enfermedad por infarto de miocardio, enfermedad isquémica coronaria a futuro. Y por supuesto, la sobrevida está directamente relacionado a la ganancia de peso. Cuando ustedes ven acá, aquellos pacientes que se encuentran con índice de masa corporal por arriba de 7, ya tienen y que tienen una alteración de la tasa de filtrado, ya tienen una una menor sobrevida que los pacientes que todavía, perdón, de inflamatorio, que todavía están en un mejor control inflamatorio. Y entonces, ¿qué pasa en el paciente hipertenso? Vamos a regresar al escenario que habíamos hablado inicialmente. Como ustedes saben que tienen a pacientes menores de 50 años, de entre 50 y tantos años, el hecho de que ustedes diagnostiquen a este paciente normotenso, pero ya con enfermedad renal crónica establecida, impacta que a los menores de 50 años de edad, por ejemplo, el riesgo cardiovascular puede ser menor del 2.5 y que pueda ser a mayor de 7.5 el riesgo cardiovascular verdaderamente alto. Entonces no tenemos que esperar que la edad avance para tratar de ganar scores de riesgo mucho más altos. Esto implica que el cardiólogo debería de calcular el riesgo en todos aquellos pacientes que los pueda calcular, porque no depende del valor de la presión arterial, porque ustedes pueden llevar un paciente de hipertensión grado 3 a presión normal alta, el paciente estar en riesgo, pero que este paciente ya tenga diabetes o hipertrofia del ventrículo izquierdo o microproteinuria o una disminución de la tasa de filtrado glomerular y jamás lo van a sacar de este pronóstico ominoso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que probablemente nosotros tuvimos que trabajar de la mano con el endocrino y el nefrólogo para poder tratar de minimizar el impacto que tiene este riesgo. ¿A poco a ustedes no les ha pasado? Paciente diabético, hace unos meses vi un paciente diabético, obeso, decido iniciar el tratamiento para la diabetes yo, inicio una combinación de GLP-1 con SGLT2, ya con el endocrino, el paciente, dicho sea de paso, tenía ya una disminución de la función del ventrículo izquierdo por eco, ya tenía proteinuria marcada en el examen de orina, y el endocrino decide pasarlo a metformina y un DPP-4 porque era mejor para él, y por amor de Dios, o sea, ¿cómo puede ser mejor para él si tiene proteinuria y si tiene una disminución de la función ventricular medio porférico? Entonces, estas son cosas muy importantes, porque probablemente este cambio de tratamiento que a nosotros se nos ve de la mano, porque probablemente con el endocrino es lo que está haciendo que nuestros pacientes no salgan del riesgo. Así que una de las conclusiones importantes que tenemos en la actualidad es que cualquier paciente que llega a nuestros consultorios antes de iniciar tratamiento farmacológico debe de llevar cálculo del riesgo cardiovascular. Eso es no negociable, porque yo no puedo decir qué antihipertensivo le voy a dar si no sé qué riesgo cardiovascular tiene, porque yo de ahí voy a decir si va a monoterapia o una terapia de combinación fija, doble o triple, y con qué voy a iniciar yo la doble, si con un IECA-2 o calciotaurista, o un IECA-2 o diurético de tipo tiacídico. Así que los tratamientos no se podrían dejar desde el primer día en el consultorio. Ahora, cuando uno analiza desde el punto de vista endocrino, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular para poder llegar a desarrollar enfermedad renal en el paciente diabético? Pues bueno, son los que básicamente nosotros ya conocemos también para la enfermedad cardiovascular. Pero ojo con esto, el aparecimiento de la diabetes durante los siguientes 5 hasta los 15 años de edad. Recuérdense que el momento del diagnóstico de este paciente al menos ha transcurrido con 5 años de la exposición al cambio metabólico. ¿Sí? Así que la duración de la resistencia a la insulina, que implica que tiene que tener el LDL debe ser pequeño y denso, lo que traduce mayor grado de aterosclerosis,
impacta directamente sobre el paciente. Pero si eso nosotros logramos la hipertensión, el tabaquismo, el síndrome metabólico y el bajo grado de inflamación que nos enseñábamos en el paciente obeso, esto implica que el nefrólogo y el endocrinólogo están viendo exactamente los mismos escenarios que nosotros estamos evaluando. Y entonces, cuando ellos evalúan los estadios de la nefropatía diabética, esto no queda solo ahí, porque esto tendría que mitigar alguna importancia desde el punto de vista del cálculo del riesgo. ¿Por qué? Porque es que, miren, el cálculo de la tasa de filtración glomerular o el hecho de que tenga proteinuria no me sirve a mí de cardiólogo para tratar de establecer si le voy a hacer una biopsia renal o si lo voy a mandar a hemodiálisis. Esto me sirve para entender que si está en un proceso de hiperfiltración, probablemente yo pueda hacer algo ahí para que mejore o retrase yo la proteinuria. Eso lo aprendimos con alguno de los ARA2 en el programa Prime, en el INT o en el LIFE, en donde dando el ARA2 podíamos retrasar la progresión de la microalbuminuria y mejorar las tasas de filtración glomerular. Así que tratemos de ver nuevamente con los mismos ojos con que vemos la hipertensión arterial o vemos el estudio SCORE. Si yo tengo un paciente en grado 1 que se encuentra con una tasa de filtración glomerular de menos de 30 miligramos por gramo, entonces, de proteínas, entonces esto implica que el paciente podría ser de muy bajo riesgo cardiovascular. Pero aquí el paciente con una tasa de filtración glomerular normal, con macroproteinuria o proteinuria muy evidente, este paciente probablemente ya debe ser referido, aún en tasas de filtración glomerular normal. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos pacientes que se encuentran en el borderline de la tasa de filtración glomerular, que se encuentran moderadamente, ligero, moderadamente deprimidos? Son pacientes que probablemente no van a salir del riesgo cardiovascular de la misma manera que no va a salir el hipertenso. Entonces, como que en el consultorio podría ser bueno tener alguna aplicación, ahora que estamos en la época de la inteligencia artificial, que nos permita valorar todas estas imágenes. Ok, tengo 3 gramos de proteínas, pero tengo 45 de tasa de filtración glomerular. Ok, tu paciente naranja hipertenso también se encuentra naranja en daño renal. Y entonces, ¿qué pasa si esto lo switcho al paciente con diabetes mellitus? Pues que todos los pacientes de diabetes son pacientes de alto riesgo de momento. Este es un paciente diabético con enfermedad cardiovascular establecida, ¿sí? Este paciente ya tuvo infarto del miocardio, tuvo evento cerebrovascular. O tiene un paciente diabetes tipo 1 con más de 20 años de duración. Ojo con los chicos, porque eso ya nosotros no los vemos, ¿eh? O tiene 3 o más factores de riesgo cardiovascular mayores. Es hipertenso, diabético, con dislipidemia por LDL en mayor de 55 miligramos por decilitro, o se pusieron exquisitos y le midieron LPA a este paciente. Y aquel de moderado riesgo es el paciente que es joven, o entre los 35 y los 50 años de duración, porque puede tener menos de 10 años de duración de la diabetes. O sea, no existen diabéticos de bajo riesgo, existen diabéticos de moderado riesgo en adelante. Y vean cómo esta tabla es mucho más sencilla. Este es mi paciente hipertenso, que está en anaranjado, es mi paciente nefrópata, que está en anaranjado, pero resulta que al señor le pusieron un stent la semana pasada. Entonces, este paciente se convirtió en un paciente de verdaderamente alto riesgo. Vean cómo las especialidades tienen 3 pacientes diferentes siendo el mismo Pedro. Y esto es probablemente hacia donde estamos caminando en la actualidad. Así que como factor de riesgo cardiovascular es interesante porque esto podría ser cardiometabólico, oftalmológico, periférico y de todo. Y probablemente esto va a ir cambiando con el futuro porque la probabilidad que tiene un paciente diabético desarrollar cualquier enfermedad por lesión microvascular o macrovascular es importante. Y las tendencias es probablemente a que nosotros como cardiólogos no vemos el fondo de ojo. Tal vez nuestra experiencia no es tan grande, pero tampoco le decimos al paciente, ve con el oftalmólogo, yo necesito saber que no tenga retinopatía diabética. O este paciente que se queja de dolor de piernas, no lo mandamos a hacerse un índice tobillo-brazo para saber que no tenga ya enfermedad arterial periférica. Entonces, y pensamos que sigue siendo la misma neuropatía. Así que, ojo, porque que duelen las piernas puede tener 2 escenarios. El paciente que tiene enfermedad arterial periférica tiene una sobreposición en presencia de enfermedad cardiovascular cerebro y coronaria que podría llegar a ser muy importante. Por lo tanto, el paciente con valores glucémicos por arriba de lo normal tiene 2 escenarios: a que se vaya a enfermedad macrovascular o microvascular
y que el desarrollo de aterosclerosis acelerada también esté implícita en el aparecimiento de los demás factores de riesgo cardiovascular. Así que, desde el punto de vista clínico, cuando uno analiza nuevamente al paciente diabético, tiene las mismas complicaciones que tiene el paciente hipertenso, que puede llegar a tener tardíamente el paciente con enfermedad renal. Así que, ¿cómo podemos nosotros hacer para que realmente todo este escenario que se está autoestimulando por todos lados realmente pueda llegar a tener un final feliz? Riesgo residual, señores. No hay finales felices, porque finalmente nosotros hemos aprendido durante los últimos, hemos aprendido más durante los últimos 14 meses que en los últimos 14 años, parafraseando al profesor Bramwell hace 20 años. Y vean ustedes cómo el daño renal y el daño cardíaco tienen factores combinados que solamente van a hacer que se prolongue la enfermedad cardiovascular, aunque tratemos los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Y todos estos cambios que se están dando a nivel global en el paciente, que se ha vuelto todo un maremoto de cambios, son los que realmente podemos ir considerando que van a llevar al paciente a desenlaces fatales, que probablemente no van a hacer la hemodiálisis que espera el nefrólogo, ni el paciente, ni el endocrinólogo va a ver al paciente revascularizado, o probablemente yo tampoco lo voy a ver ya cuando esté en hemodiálisis, porque no lo voy a ver, lo voy a perder, y todos lo van a perder. Así que cuando uno analiza este concepto, la cosa es muy importante. Así que una de las primeras definiciones que se dieron en el pasado, que podríamos aplicar aquí, es el del síndrome cardiorrenal. En el síndrome cardiorrenal, nuevamente, los tres órganos tomaban un papel importante y cada uno se estimulaba con el otro, ya sea por enfermedad microvascular o por enfermedad microvascular del otro lado. Y el desarrollo de estas complicaciones lo que hacían era ir separándose a cada una de las especialidades. Probablemente en los hospitales de alta especialidad donde haya un nefrólogo, ¿cómo se llama? Por hospital, o en los hospitales de nefrología donde hay un cardiólogo por hospital, probablemente existan interconsultas para poderse poner de acuerdo en qué hacer en este escenario. Finalmente, el gran problema es que los sistemas de salud cobran los precios más altos en trasplante renal, insuficiencia cardíaca congestiva y sus tratamientos y demás escenarios. Así que si yo no controlo no solamente el peso, los valores de presión arterial, sino que no tengo al paciente en valores de hemoglobina glucosilada dentro de límites normales, el desarrollo de aterosclerosis subclínica es muy importante. Así que no solamente debo conformarme con dejar el tratamiento, yo debo de hacer que estos pacientes estén por debajo, y por qué no decirlo así, de 4.9 gramos de hemoglobina glucosilada por ciento, para evitar el desarrollo de todas estas cambios que ustedes ven aquí: enfermedad carotidia, enfermedad infrarrenal de la aorta, ilíaca femoral, y por supuesto los pacientes de 30 años que han iniciado a los 25 con resistencia a la insulina, a los 35 años, probablemente el score de calcio sea la herramienta más importante de la que nosotros disponemos para el cálculo de riesgo subrogado, y esto es algo que nosotros en nuestra publicación tratamos de mantener, y nos costó mucho que el editor no lo dejara, pero finalmente lo dejamos. El score de calcio subroga el riesgo. Si tú tienes 30 años y no tienes claro el riesgo, hazle un score de calcio de 400, te volvió un paciente de alto riesgo cardiovascular. Así que la asociación de todos estos cambios, aún en valor de hemoglobina glucosilada, considerados normales, como pueden ver en esta diapositiva, implica cambios en la asociación de eventos cardiovasculares mayores y aumentan el score de calcio que ustedes han, el score de riesgo, perdón, que ustedes han calculado. Así que muy probablemente a la hora de entender el riesgo no nos podemos conformar únicamente con decir yo calculé este riesgo en base a esto, pero si yo no me lo llevo al valor de hemoglobina glucosilada normal, yo tampoco lo voy a sacar de la predicción de los eventos. Y esto yo tengo que ser muy claro con el endocrinólogo que me asiste. Así que diabetes, enfermedad renal y cardiovascular, este es el Jackson Study, en donde se comparan pacientes diabéticos con no diabéticos, todos los factores de riesgo cardiovascular que ustedes tienen en mente cada vez que evalúan un paciente y que implicó este riesgo. Que los pacientes con cambios metabólicos aumenta hasta 6 veces la probabilidad de eventos cardiovasculares fatales. Así que nosotros no nos podemos confirmar con referir a este paciente al endocrino para que inicie el tratamiento. Probablemente en la nueva especialidad de cardiodiabetología
nosotros deberíamos de ya empezar a tener una mayor manipulación de estas probabilidades en el presente. ¿Por qué? Porque el stroke, la enfermedad arterial coronaria y la mortalidad cardiovascular caminan de la mano en diferentes modelos, tanto el ajustado como el no ajustado. Edad, género más factores de riesgo, por ejemplo, implican probabilidades mayores. Y cuando ustedes tienen enfermedad renal crónica y diabetes, pues ya esto es crónica, una muerte anunciada. Y señores, este paciente siempre va a estar en rojo, y en rojo no lo van a poder mover del escenario en el que se encuentran. Y vean ustedes las probabilidades. Aquí tienen ustedes en los factores de riesgo clínico. Y vean ustedes cómo aquí está bien representado en enfermedad de cerebrovascular, coronaria y mortalidad cardiovascular, el síndrome cardiometabólico renal. Es que lo hemos tenido siempre. Y entonces cuando Tono me pedía cómo abordar este escenario, la cosa se ponía dura, porque dar solo la visión del cardiólogo era probablemente quedarme atrás nuevamente con lo que nosotros estábamos tratando de explicar. Y vean ustedes acá, este es el impacto del síndrome cardiometabólico renal y la mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2. Aquí está la probabilidad de modificar el MACE, aquí está la probabilidad de los eventos cardiovasculares mayores totales y la probabilidad de insuficiencia cardíaca congestiva. Y vean ustedes, los pacientes que tienen todos los componentes del síndrome cardiometabólico renal, es muy poca la posibilidad de poder modificar el pronóstico cardiovascular. Así que este paciente, señores, es crónica de una muerte anunciada. Y conforme ustedes agreguen más factores de riesgo cardiovascular, el riesgo relativo del desarrollo de enfermedad cardiovascular es considerablemente mayor. Pero ojo con esto, porque aunque el paciente solamente tenga dos en combinación de cualquiera, implica un alto riesgo. Entonces tenemos cardiometabólico, tenemos metabólico renal, metabólico cardiovascular, renal metabólico. O sea, cualquiera de las unidades son de considerarlas. Pero al hablar de síndrome cardiometabólico renal, que estamos tratando de englobar todo esto, y yo quisiera pensar que a futuro va a ser probable cardiometabólico renal psicológico también, porque finalmente esta es la manzana que se acaba de caer del árbol, de la cual probablemente no le estamos prestando atención. La otra cosa que es muy importante, y es que yo me consideraba un supercardiólogo porque yo le medía transaminasas a todos mis pacientes que llegaban allá con la finalidad de buscar hígado graso, y tratar de establecer una terapéutica en la actualidad que pudiera ayudar con esto, el hígado graso no alcohólico. Y vean ustedes cómo esto no es recomendado. ¿Qué es lo recomendado? Realmente realizar ultrasonido, elastografía o la cuantificación de la estetosis a través de la imagen de resonancia magnética. Y dependiendo del grado de fibrosis, uno dice, híjola, ok, vamos a darte tratamiento y vamos a ver qué pasa. Ya tenemos medicamentos, las estatinas funcionan, sabemos que los SGLT2 y los GLP-1 traen buenos resultados en el tratamiento del hígado graso no alcohólico. Pero si este paciente ya tiene fibrosis, ojo, porque en algún momento van a tener que dar a considerar la biopsia renal. Y entonces, en estos individuos, el manejo del hígado graso entra dentro de parte del componente metabólico, porque tiene cambios metabólicos. Y vean ustedes que hay algo que se nos escapa de la mano. En aquellos pacientes con fibrosis, probablemente nosotros tendríamos que decir, ojo, mira, de repente te va a funcionar la cirugía bariátrica, que es lo que nosotros no recomendamos. Y de repente ir avanzando, ok, probablemente tu medicamento ahora no va a ser únicamente un SGLT2 o un SGLT1, de repente te voy a tener que agregar pioglitazona para la fibrosis hepática. Y este es un estudio bien interesante, porque es un estudio hecho por cardiólogos en Brasil, en el grupo de Weimar Seba Barroso. Y entonces vean ustedes cómo todas las intervenciones para que este paciente baje el índice de masa corporal, porque además tiene tratamiento para diabético, probablemente impacten en el futuro cardiovascular y este paciente termine muriendo de cirrosis y no de un infarto agudo del miocardio. Así que, entonces, ¿cuál es la postura actualmente de la Asociación Americana del Corazón? Se ha tratado de ir abordando algunos escenarios. Ya creo que tenemos claro que cada uno de los órganos que vamos a evaluar impactan en la enfermedad cardiovascular a través de los procesos inflamatorios de estrés oxidativo, de resistencia a la insulina y disfunción vascular por cualquiera de las vías que ustedes ya conocen mejor que yo, a través de la enfermedad endotelial o de la producción de algunas otras toxinas. Lo que sí es cierto es que nosotros en el consultorio debemos de aprender a categorizar estos pacientes.
Y ven cómo los esenciales 8 para la vida son muy importantes. Porque realmente yo quisiera conocer algún humano sentado en este salón, porque no los puedo ver ahora, que realmente cumpla con todo este escenario y realmente se encuentre en estadio 0 de la enfermedad cardiometabólica renal. Sabemos que al menos el 45% de los latinoamericanos tienen sobrepeso, el 42% de los guatemaltecos tienen hipertensión según el Main Measurement, y por supuesto la diabetes debe ser cercana del 12 y el 15%. Sabemos que algunos pacientes que vemos ya tienen enfermedad cardiovascular subclínica, escores de calcio arriba de 400, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, tienen función ventricular preservada en pacientes de falla cardíaca, o ya desarrollaron fibrilación auricular. Y vean ustedes cómo cada uno de los estadios, el síndrome cardiometabólico renal realmente representa cada uno de los escenarios que nosotros hemos ido evaluando en las diapositivas anteriores. Lo que hace la Asociación Americana del Corazón realmente es unirlas y generar de una manera visual esto que es muy importante entender. Nosotros tenemos que volver a regresar a la imagen del médico anterior, a de nuestros padres y abuelos, para que probablemente entendamos que la alta especialidad existe porque somos incapaces de prevenir los estadios iniciales de las enfermedades cardiovasculares. Así que el estadio 0 son aquellos pacientes que no tienen síndrome cardiometabólico renal y sus factores de riesgo. El estadio 1 tienen un exceso disfuncional de la adiposidad, recuérdense de la obesidad disfuncional. El estadio 2 tiene factores de riesgo cardiometabólico y enfermedad renal en los primeros estadios. El estadio 3 tiene enfermedad subclínica y entonces enfermedad subclínica ya se va encontrando a través de ciertos marcadores. Es muy frecuente que algún médico inspirado pida ProBNP a un paciente que salga alto y no sepa qué hacer con él. Ojo, porque este es un marcador en estadio 3 de síndrome cardiometabólico renal, o que empiecen a salir troponinas elevadas y uno no tenga un paciente claramente enfermo, y sabemos que la troponina como factor subrogado de riesgo es muy importante. Nuevamente, todos aquellos pacientes que ya tienen enfermedad renal persistente, fibrilación auricular, o tienen enfermedad arterial coronaria, son pacientes que se encuentran en el estadio 4. Cuando uno agarra el cuadro de este escenario y lo expande, entonces vean ustedes cómo se va haciendo esto todavía más importante. Nosotros hablamos de los factores de riesgo hasta el hígado graso no alcohólico, pero la apnea central de sueño, el hipogonadismo, y algunas otras enfermedades empiezan a ser parte de esta enfermedad. Y entonces el paciente se queja de disfunción eréctil, o usted lo ve por hipertensión aparentemente resistente porque no logran bajar la presión, pero resulta que el señor ronca durante la noche. Entonces, ojo con esto, porque cuando ustedes van a este escenario, probablemente sea cardiometabólico, renal, neumológico, porque ya tenemos la apnea de sueño incorporada. Y entonces, si ustedes tuvieran que ir viendo en qué escenario van a ir trabajando, entonces hay que llamar a un doctor, ¿no? Hay que tener, entonces, así como nos reuníamos allá en la unidad de hemodinamia del Centro Médico Nacional en aquella época para ver los cines en Tagarno, porque yo soy de la época de Tagarno todavía, con Jaime y con Enrique, probablemente ahora tendríamos que sentarnos para no ver la coronaria, sino para decir, ok, chicos, este hombre tiene 60% de filtración, de tasa de filtración glomerular, con 3 gramos de microproteína, y ojo que vamos a ir con él, porque además ronca en las noches, la esposa ya se salió del cuarto porque no puede dormir y no está en control de sus factores de riesgo cardiovascular. Y probablemente la decisión sea, no le voy a poner 2 stents a la DA, sino le voy a poner un SGLT2 con un GLP1, con un ARA2, un IECA, que le den nefroprotección, y pónganle el CPAP de una sola vez y ayúdenlo a bajar de peso. Y vean ustedes cómo esto probablemente llegue a evitar que este hombre se lleve los 2 stents, o la muerte súbita, o el cardiodesfibrilador por la miocardiopatía dilatada. Así que olvídense del siglo XXI, tenemos desde el COVID-19, perdón, tenemos una pandemia que es este síndrome, en la que nosotros estamos expuestos a muchos factores de riesgo cardiovascular y que probablemente no nos ayudan a salir de este escenario, pero que tendríamos que empezar a trabajar desde la modificación del estilo de vida y más. Así que en el escenario expandido hay 3 pilares importantes: la medicina integrada para el manejo de la enfermedad, la medicina del estilo de vida, o sea, hay que mandárselo al chavo del gimnasio para que lo entrene, y probablemente llegar a considerar terapias de reemplazo hormonal en alguno de estos pacientes, porque la tiroides debería estar participando también en este escenario.
Se ha propuesto que debe haber una especialidad o una certificación en medicina cardiovascular endocrina metabólica, en la que los cardiólogos y los endocrinos tendríamos que tener al menos 24 meses de entrenamiento, y los nefrólogos, internistas, hepatólogos y todos los demás al menos 36 meses. No vamos a entrar de lleno a la propuesta de la especialidad, pero es algo que les dejo acá a la ANCAM para ir viendo probabilidades de cursos a futuro. Esto es lo que nosotros hemos hecho en la Sociedad Interamericana de Cardiología, las clínicas de prevención cardiometabólica, las cuales ya tienen un poco más de 1000 unidades de prevención alrededor de Latinoamérica certificándose, en donde valoramos tanto los factores de riesgo como la prevención primordial, primaria y secundaria, con puntos de intervención muy precisos, tratando de catalogar desde unidades muy simples hasta unidades muy complejas que llegan a tener de todo para poder hacer diagnóstico. Pero vean ustedes, no dejamos a nadie afuera. Lo importante es que este curso trata de que todos traten de hablar el mismo idioma. Así que la conclusión es que probablemente nosotros necesitemos el síndrome cardiometabólico renal, la unión de todos estos feudos, entender que Sudamérica y Centroamérica no está lejos de las estadísticas mundiales, y que probablemente estamos muy por encima de algunos países que se han ido quedando afuera, pero que no tenemos estadísticas que lo soporten, que el control de la diabetes hace que se evite la presentación de complicaciones a largo plazo, como lo hace el control de la presión arterial o el buen control de los lípidos. Que nosotros sabemos que la prevalencia del síndrome cardiometabólico renal lo que hace es manifestar aún de una manera más importante aquellas enfermedades cardiovasculares que están ahí a la puerta, y que probablemente yo creo que ya controlé a este paciente de la parte cardiovascular, pero todo lo demás me lo va a llevar a fibrilación auricular o enfermedad cerebrovascular, y que esta mortalidad es realmente alta en este grupo de pacientes con valores de P que alcanzan estadísticas de significancia, sobre todo en fibrilación auricular y enfermedad cerebrovascular, y que aunque las otras no se encuentran fuera del escenario, probablemente lo que nosotros vamos a ir viendo durante los siguientes años es que el valor de esta P va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque están descuidando gentes jóvenes que adquieren factores de riesgo cardiovascular más tempranos o más tempranamente. Así que sabemos que tenemos biomarcadores, tenemos goles de tratamiento y que tenemos complicaciones que evitar, y el síndrome cardiometabólico renal, todas ellas son muy importantes, y que tenemos en la actualidad medicamentos adecuados para la reducción de estas posibles presentaciones clínicas, y que probablemente vamos a evaluar durante todo este escenario de este curso durante estos días. Los modelos interdisciplinarios son muy importantes y ya les voy a mostrar en dónde nacen. Así que nosotros necesitamos empezar a entrenar a las enfermeras, a nuestro personal de apoyo, a los cardiocamilleros del siglo XXI, para que puedan entender hacia dónde va el siglo XXI en la actualidad. Es medicina del siglo XXI, no porque hacemos TAVI somos mejores. Ojo con esto, porque no hemos logrado que en la clínica probablemente hipertensión o cardiometabólica esto lo veamos mejor, porque estos pacientes finalmente son pacientes de alto riesgo, son de alta especialidad, no son pacientes para el primero o segundo modelo de atención. Y vean ustedes cómo probablemente tenemos que programar incluso la enfermedad cardiovascular desde la madre y el hijo para lograr evitar que esta enfermedad se nos vaya completamente de las manos. Así que esta probablemente es mi última diapositiva. Les quiero dar gracias nuevamente a Tono por este tema, que probablemente sea motivo de un entrenamiento de especialidad hasta 24 meses o hasta de 36 meses para otros, y que en los siguientes minutos, que probablemente me pasé un poco, los tuvimos que abordar. Así que muchísimas gracias por la invitación, y pues bueno, aquí les debo el escenario de cómo debería de ir entrenándose un experto cardiometabólico renal en el futuro. Muchas gracias. Todos tenemos que hablar. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Aló? Hola. ¿Me escuchan? Bueno, Fernando, hermano mío, Arturo Guerra, Hola. saludándote desde donde empieza la Hola. América Latina. Hola Arturo, buenas noches. ¿Me escuchas? Yo te escucho perfecto, se te escucha muy bien. Primero que nada, Buenas noches. felicitarte por la excelente presentación que nos acabas de dar, que bueno, ya estamos acostumbrados a escuchar
esa calidad de pláticas contigo. Yo quisiera, sé que no ves el auditorio, pero te platico que hay afortunadamente mucho médico joven y a mí me gustaría escuchar tu opinión para nuestra América Latina en cuanto a los problemas metabólicos. ¿Qué tendría más valor o qué tendría más peso si la medición de la cintura, si el índice de masa corporal, si la relación cintura-cadera? Tú, las tres mediciones las hacemos, pero tú, ¿cuál crees que correlacione más con toda la disfunción metabólica renal que nos acabas de mencionar? Mira, la verdad que es una pregunta que me hizo Graciano hace algunos años. Él tenía una tabla basada en riesgo cardiovascular en la que tenía parámetros clínicos que eran muy importantes. El índice de cintura-cadera es muy bueno en la predicción de riesgo. Obviamente, si tú tienes un paciente que estés evaluando y le estés evaluando el peso y tengas una buena tanita y calcule los componentes, puede ser muy predictor. Fíjate que en la actualidad, yo creo que lo que tengas a la mano para poder establecer el riesgo cardiovascular del paciente es importante. En las unidades de prevención cardiometabólica, en las tipo A, realmente con una cinta métrica y una pesa puedes llegar a hacer grandes cosas. Acuérdate que la cintura es un marcador de adiposidad y el adipocito es metabólicamente activo. Así que lo que tengas a la mano seguramente te va a favorecer. En la actualidad lo importante es que le establezcas el riesgo a este paciente. Es lo que no hemos estado acostumbrados a hacer en los últimos años. ¿Sí? ¿Me escuchas? Buenas noches. Doctor, la pregunta es en relación las variantes de tipos de obesidad que comentó, primordialmente por la importancia que tiene que los dos tipos de obesidad conllevan un riesgo diferente, de tal manera que los pacientes que tienen obesidad de tipo visceral llevan riesgo más alto, evidentemente. La pregunta sería, ¿qué herramientas tenemos para hacer el diagnóstico diferencial? A mí se me ocurre que cuando menos hacer un ultrasonido, y si ya sabemos si el paciente tiene esteatosis hepática, sería un indicativo que tiene grasa visceral, pero ¿qué otras herramientas diagnósticas para hacer el diagnóstico diferencial podríamos contar? ¿Una tomografía abdominal o qué herramientas? Por favor. Claro que sí, doctor. Buenas noches. Mira, hacer el ultrasonido ahora es mandatorio, según lo que les exponía en la conferencia. Y por supuesto, para saber si la adiposidad es importante, pues vamos a tener que empezar probablemente a hacer muchas más imágenes tomográficas. Esto te va a dar la idea de la adiposidad de un paciente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a no pedir estudios y por lo que los cardiólogos tenemos en la mano podemos hacer muchas cosas. Cuando nosotros propusimos el score de calcio, por ponerte un ejemplo, como riesgo subrogado de enfermedad cardiovascular, nos lo criticaron mucho porque era un estudio caro, riesgo real. Así que yo te diría que probablemente en el paciente que tú quieres definir esa adiposidad, vas a tener que hacer la tomografía que realmente te va a indicar cómo tiene la distribución del tejido adiposo. Si tienes un hígado graso, eso es un marcador de riesgo subrogado y te va a dar mucha idea también. Así que hay que empezar por lo básico, ¿no? Hazle el ultrasonido y si tienes dudas, pues vas a repetir la tomografía definitivamente, porque el tratamiento va a tener que ir abordado en esa línea. Ahora tenemos buenos resultados con este GLP-2 en el tratamiento de hígado graso y obviamente conocemos la modificación del riesgo cardiovascular. Así que te diría, cualquiera de los dos escenarios es bueno, pero aprovecha que tengas más a la mano. Okay. Y la determinación de algún reactivo de laboratorio para determinar, por ejemplo, la reactividad de los ácidos grasos libres como un indicador de que si es grasa funcional o disfuncional. A ver, para serte honesto, no conozco ningún reactivo en el momento que te sirva para definir si hay funcionabilidad o disfuncionabilidad del tejido adiposo. Lo que sí es cierto es que el paciente con abundante tejido adiposo es un paciente inflamado, así que ver PCR ultrasensible en estos pacientes te puede ayudar a tomar la decisión de qué grado de inflamación tiene, pero hasta acá yo no conozco ningún estudio que sirva para medir el grado de disfuncionabilidad de adiposo a través de reactivos. Probablemente alguien podría tener alguna experiencia, pero yo no conozco ningún estudio a ese respecto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo.
A las órdenes. Bueno, bueno, yo quiero agradecer, lamento no estar presencial con ustedes. Hola, Fernando. Estoy ahora aquí en Ezeiza tomando un vuelo Hola, Luceli, ¿cómo estás? Hola, Fernando, qué gusto saludarte. Qué buena charla nos has dado. Sé que estás a punto de tomar un vuelo para continuar con tu actividad académica. Te agradecemos la presencia y bueno, no estás viendo el auditorio, pero aquí hay muchos potenciales cardiólogos, endocrinólogos, nefrólogos, y yo creo que has aterrizado muy bien el concepto del trabajo en equipo, ¿no? El endocrinólogo que ve a un paciente diabético tiene que pensar en enfermedad cardiovascular y tiene que pensar en nefropatía. El nefrólogo tiene que hacer lo mismo, el endocrinólogo tiene que hacer lo mismo, o sea, tenemos que trabajar en conjunto. Pero creo que esto va más allá de cuando ya tienes la enfermedad. Me encantó esa diapositiva donde dices, tenemos que empezar a programar desde la infancia cómo tenemos que actuar metabólicamente e ir más atrás, probablemente desde la gestación. Y ahorita probablemente tú lo sabes porque es un tema que tú dominas. ¿Qué hay sobre la microbiota? Este segundo cerebro que tenemos y que sí ya hay trabajos que sustentan un poco este riesgo cardiovascular. ¿Tú qué opinas? Claro, mira, es muy importante entender que el simbionte que tenemos como microbiota es un ente pensante y que te está modificando probablemente en muchos aspectos. Desde que conocemos la actividad de la crimilamina N-óxido, la TMA, sabemos que el impacto que la microbiota tiene en la enfermedad cardiovascular es muy importante. ¿Y por qué la programación fetal, la programación materna es muy importante? Porque la microbiota nosotros la adquirimos en el momento del parto. En el momento que el niño o la niña salen por el canal vaginal, se empapan de la microbiota de la madre, que es la que le va a brindar la primera protección cardiovascular. Nosotros hemos insistido mucho con los ginecólogos que cuando hagan cesáreas, tomen una torulla de algodón, la pongan en el pubis de la madre y le froten al chico posteriormente a la cesárea la torulla para que pueda llevar algo de microbiota. Así que sí, es muy importante. Nosotros hemos incluido en el libro de hipertensión un poquito del litro de microbiota y vamos hacia ahí. Probablemente el arsenal terapéutico en algunos años incluirá probióticos para nosotros también. Así que es algo que está en el día a día y que desde el momento de la concepción deberíamos estar programando ya. Pues muchas gracias. ¿Alguien más en el auditorio? Sí, el doctor Magaña. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos lo apretada de la agenda, sabemos que estás a punto de abordar el vuelo. La verdad que agradecemos haber inaugurado esta primera reunión regional. Creo que empezamos con el pie derecho, con un paso muy firme. Y curiosamente, pues hoy y de manera paradójica volvemos a los inicios, ¿no? Creo que los especialistas somos un mal necesario, pero hemos fraccionado, como tú bien señalaste, al organismo cuando estamos hablando de un sistema no solo biológico, de un sistema social, de un sistema psicológico, del cual nosotros tenemos que tener las competencias profesionales para entenderlo cabalmente. Hoy esto es un llamado a la acción de forma urgente. Creo que estas enfermedades son la mayor carga a todos los sistemas de salud, a las familias, a los pacientes alrededor del mundo, y debemos ponernos el chip de que si no entendemos al paciente, a su entorno familiar, a su entorno social, si no hacemos una prevención primordial desde la primera infancia, si no detectamos tempranamente a los pacientes que son portadores de factores de riesgo, si no hacemos una estratificación en forma adecuada y una vez que estratificamos el riesgo tomamos las riendas, pues estaremos condenados a hacer lo que nosotros hacemos desde hace 30 años, que es atender insuficientes cardíacos, que es atender pacientes postinfarto y que es llevar a la ruina a todos los temas de salud. Muchísimas gracias por tu bonomía, por tu participación. Sabemos que tu corazón está con nosotros en México y en ANCAM. Que tengas excelente vuelo y esperemos tenerte presente muy pronto con nosotros. Muchas gracias. Eso espero. Feliz noche a todos. Gracias por la invitación y un abrazo para todos por allá. Feliz noche.
Bien, continuamos con esta ceremonia y a continuación se transmitirá un video que es el agradecimiento a nuestros patrocinadores, quienes nos apoyan para que también todo esto se pueda llevar a cabo. De favor. Pues un aplauso a todos ellos, por favor. Y a continuación tenemos un número muy importante para la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Les pedimos muy encarecidamente, el doctor José Antonio Magaña quiso que esta reunión se celebrara esto. Les pido se pongan de pie y den un fuerte aplauso al doctor Guillermo González Ramírez. Querido maestro, hace algunos años en este mismo salón, en ocasión de un congreso regional de la Sociedad de Cardiólogos de Baja California, comentaba durante mi charla que he tenido la oportunidad en la vida de conocer a mucha gente muy importante, de tener maestros muy destacados, muchos de ellos aquí presentes con nosotros, pero conocer a alguien que haya tenido una idea genial no siempre es fácil. Y en este sentido, la idea que surgió hace más de 40 años, y bien se dice que cuando uno llega a la quinta década es cuando está en mayor plenitud, la idea de forjar esta asociación, este núcleo, que no solamente es un núcleo académico, yo diría es una familia, es finalmente un conglomerado de corazones, de voces, de colores, de valores que hoy nos representan, pues eso es gracias a usted. Ya esa idea de trascender a través de un liderazgo con bonomía, con asertividad, pero también con mucha humildad. ANCAM es una asociación de todos, de todas y de todos. ANCAM es una asociación que viste de rojo porque estamos conscientes de lo importante que es la equidad de género, lo importante que son las mujeres dentro del mundo de la cardiología, pero también vestimos de azul y también vestimos de gris y también vestimos de blanco. ¿Por qué? Porque en ANCAM cabemos todos y cabemos todas y cabemos todes. Y eso nos diferencia prácticamente de cualquier sociedad. Esa inclusión, esa bienvenida, esos brazos abiertos, pues fue parte de su idea. Cuando se luchó por combatir la endogamia de sociedades hoy hermanas, con quienes compartimos visiones y nos complementamos, pues surge una nueva forma de ver a las asociaciones médicas. Su liderazgo siempre dentro del Consejo Consultivo, con una presencia no intrusiva, que es algo muy importante, con una guía respetuosa, pues nos halaga. Y hoy por hoy queremos darle un muy pequeño, pero también muy sentido reconocimiento de todo corazón
por parte de esta mesa directiva y por parte de toda nuestra asociación a esa labor, a ese liderazgo y propondremos, no lo tengo que proponer porque eso me toca a mí y si lo digo yo, pues lo puedo hacer, pero para los siguientes mesas directivas propondremos que nuestra primera reunión regional lleve el nombre, como lo lleva esta, de doctor Guillermo González Ramírez. Y véngase para acá porque ya se me cansó la pata. Pues abrácela y trágasela porque y queremos de una manera muy simbólica, pero muy sentida también, otorgarle este reconocimiento que a la letra dice. La Asociación Nacional de Cardiólogos de México, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Guillermo González Ramírez, al maestro con cariño por una idea genial de un genio que ha trascendido generaciones. Ensenada, Baja California, abril 2025. Bueno, yo sabía que íbamos a tener un evento muy singular porque en esta asociación todo el mundo trabaja de manera eh, enérgica, entusiasta para lograr los objetivos que nos proponemos, pero no me sabía yo todavía nada de Toño, que iba a decir tantas cosas que agradezco mucho y que me siento inmerecedor. Este día se inician las actividades académicas de esta mesa directiva, encabezada por el doctor José Antonio Magaña, y para nosotros los bajacalifornianos es un privilegio tener a toda esta playa de grandes maestros, así como dice el doctor Magaña. Para mí tener a Luis Alcocer, a Enrique Gómez Álvarez, a mi amigo el doctor Mini y a Luceli, aquí a Anita, a todos ustedes que los van a ir viendo, los van a ir escuchando y se van a dar cuenta la calidad de gentes que vienen en esta ocasión a compartir con todos nosotros este evento. Ya lo comentábamos recientemente con Seferino, muchas de las veces tenemos que volar fuera no del país, sino del continente para ir a escuchar grandes ponencias y grandes maestros y los tenemos ahora en este pequeño recinto. Y también tengo mucho que agradecerles a ellos el esfuerzo por estar con nosotros, dejar las comodidades de sus casas, de sus hogares, de su trabajo, para compartir con todos nosotros este evento. Y a todos los asistentes les hago mi agradecimiento por ese reconocimiento que ustedes me han hecho en esta ocasión y en esta noche. Y para concluir, nada más quiero decirles a ustedes que prevenir es nuestra meta. Muchas gracias. No se me siente, véngase para acá. No lo voy a dejar sentar. Y pues bueno, siendo esta la primera reunión regional, doctor Guillermo González Ramírez, quiero pedirle, por favor, que nos haga el honor de inaugurar las actividades académicas de la misma. Si nos ponemos de pie. Bueno, pues siendo las 19 horas con 19 minutos, damos por inaugurada formalmente esta primera reunión regional de cardiología de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Y sean todos ustedes bienvenidos y les aseguro la van a pasar muy bien y será un éxito de esta nueva administración encabezada por el doctor Toño Magaña.
Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Qué bonito tener un salón lleno, que esperamos el día de mañana lo tengamos igual o más de lleno. A lo mejor dan portazo. Deban de saber que este es un evento de naturaleza híbrida, por lo cual también muchos cientos de colegas están no solamente en México, sino en otras partes del continente conectados hoy en vivo, disfrutando de esta fiesta académica. Tendremos además grabaciones y un on demand de esta sesión para poderla disfrutar en nuestro nuevo sitio web que será presentado el día sábado, y pues les invitamos a acompañarnos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana para continuar con las actividades académicas. Les prometemos que no se van a defraudar y que todos y todas vamos a salir muy fortalecidos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. A ver, Toño, no, Toño. Si alguien extravió unas llaves, pasan conmigo, por favor.